de académico. El mundo de la programación nos ha facilitado los dispositivos inteligentes modernos. Es por ello que en este video vamos a analizar de manera muy breve uno de los lenguajes de programación que ha tomado un impulso en los últimos años gracias a sus distintas aplicaciones. Quédate y conozcamos a Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, de propósito general y multiparadigma. Fue creado por Guido van Rossum y su primera versión, Python.9, fue lanzada en 1991. Desde entonces, Python ha experimentado un crecimiento significativo en popularidad y se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Algunas características a destacar de Python son legibilidad. Python se destaca por su sintaxis clara y legible. Su filosofía, conocida como el Zen de Python, promueve la legibilidad y la simplicidad. También, como se mencionó, Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que el código fuente se ejecuta línea por un intérprete en lugar de ser compilado antes de la ejecución. Multiparadigma. Soporta múltiples paradigmas de programación, incluyendo programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. Además, Python es dinámico, lo que significa que las variables no necesitan ser declaradas con un tipo específico, y es de tipo dinámico, lo que permite asignar diferentes tipos de datos a una variable durante la ejecución del programa. Y lo más importante, su comunidad activa. Python cuenta con una comunidad global activa que contribuye al desarrollo y mejora del lenguaje. Esto se refleja en la disponibilidad de bibliotecas y frameworks de terceros que facilitan el desarrollo de diversas aplicaciones. Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, Python es una opción popular para programadores principiantes y experimentados por igual. Podemos iniciar a programar en Python con la función print. Más adelante vamos a definir a las funciones. Por el momento nos basta saber que la función print la utilizamos para imprimir en consola. Por ejemplo, queremos imprimir en consola un texto que diga Hola Mundo. Para ello lo podemos hacer directamente desde el IDE de Python, únicamente que se dificulta mucho usarlo. Es por ello que utilizamos editores de código como Visual Studio Code. Hagamos nuestro primer programa. Para escribir nuestro primer programa en Python debemos tenerlo instalado, por lo cual supondremos que tenemos todo listo para iniciar. Entonces, en Visual Studio Code escribimos la función print seguido de unos paréntesis. Esa es la función print. Su sintaxis es sencilla. Dentro de los paréntesis anexamos comillas simples o dobles, ya que vamos a imprimir una cadena de texto. Más adelante conoceremos qué es una cadena de texto. Dentro de las comillas ponemos lo que deseamos imprimir, en este caso un Hola Mundo. Si deseamos definir lo que hace nuestro código sin que el intérprete lo lea, podemos usar el símbolo de comentario. Con él podemos comentar tantas veces como deseamos. En Python, una variable es un espacio de almacenamiento que tiene un nombre simbólico, un identificador, y está asociado a un valor de un objeto. Las variables son fundamentales para la manipulación y almacenamiento de datos en un programa. Aquí hay algunos conceptos clave relacionados con las variables en Python. Al nombrarlas, hay que tener en cuenta que pueden iniciar con una letra o guión bajo, y nunca con un número. También no se deben usar espacios con nombres de varias palabras. Para ello se usan los guiones bajos. Además, para evitar problemas con la ejecución del programa, los nombres no deben ser nombres de funciones predeterminadas de Python. Por ejemplo, no podemos usar la palabra print para nombrar a una variable. Por último, los nombres deben ser cortos y descriptivos. Estos pasos provienen del Zen de Python. Seguirlos es necesario para mantener un código legible y entendible. Al programar estamos trabajando con datos, ya que todo programa necesita datos para funcionar adecuadamente. En Python podemos encontrar varios tipos de datos. A continuación vamos a descubrir cuáles son los más usados.
Las cadenas de texto, o screens, son todas las palabras de una oración y que nosotros definimos entre comillas dobles o simples. Por ejemplo, podemos tener una variable que contiene un screens, el cual dice Python. Las cadenas de texto son muy útiles en la programación, ya que con ellas las máquinas pueden interactuar con los humanos de una aplicación. Podemos usar el modelo fscreens para mostrar una cadena de texto que contiene la información de una variable. En Python también tenemos los números. Podemos conocer una clasificación en números enteros o números flotantes. Los números los utilizamos para hacer cualquier cálculo que se necesite. Un número flotante es aquel que posee uno o más decimales, incluyendo el punto cero. Programar implica usar muchas veces estos tipos de datos, y en ocasiones es necesario colocar muchas variables con sus datos de manera rápida y legible. Podemos colocar las variables en una sola línea separándolas por comas. Los datos son la base de cualquier lenguaje de programación. Conocerlos es necesario y Python ofrece una sencilla clasificación de datos con los cuales puede trabajar. En el apartado anterior vimos de manera rápida los datos que Python ofrece, pero esos datos no bastan, ya que para hacer cálculos debemos sumar o multiplicar, etc. A continuación, vamos a ver qué tipos de operadores podemos utilizar en Python. Tenemos a los lógicos, los cuales nos ayudan para tomar decisiones de acuerdo a ciertas condiciones. Los operadores lógicos pueden poseer un verdadero o un 1 y un falso o un 0. En Python podemos usar los siguientes comandos: el AND, el OR y el NOT. Un operador aritmético son los que nos ayudan a hacer cálculos. Podemos usar los siguientes, como la suma y la resta, la multiplicación, la división. Además podemos usar los exponentes y los módulos. Hay que tener cuidado con ciertos operadores, como por ejemplo el signo igual, ya que en Python, si usamos un solo signo, entonces Python lo interpretará como una asignación, útil para las variables. Si usamos dos signos seguidos, entonces Python lo interpretará como una igualdad para tomar una decisión. Podemos usar variables para almacenar datos, ya sean cadenas de texto o números, pero una variable almacena solo un dato a la vez. ¿Y si queremos almacenar muchos datos en una sola variable? Es tiempo de conocer a las estructuras de datos en Python. Estas son muy usadas ya que permiten accesibilidad al programador de poder controlar muchos datos. La primera estructura de datos por conocer son las listas. Podemos entender a una lista como una colección de datos ordenados en una manera en particular. Las listas son mutables, es decir, que pueden cambiar sus valores a lo largo de un programa. Podemos en Python hacer listas que incluyen letras del alfabeto o números, etc. Para darle a entender a Python qué es una lista, hacemos lo mismo que se hace con una variable, además de colocar los datos dentro de corchetes, y cada dato o elemento que deseamos integrar lo separamos de los demás con una coma. Algunos puntos importantes a tener en cuenta son los siguientes. Puedes acceder a cualquier elemento de la lista al decirle a Python la posición o el índice del elemento. Los elementos de cualquier estructura de datos en Python siempre están ordenados del 0 en adelante y de izquierda a derecha. Para imprimir azul de la lista colores escribimos print colores entre corchetes 1. Ya sabes cómo acceder a cualquier elemento. Pues bien, puedes almacenar ese elemento en una variable. Por ejemplo, en la variable color cielo voy a almacenar el elemento azul y luego lo imprimo en consola. Puedes modificar algún elemento de la lista accediendo a él y asignándole un nuevo valor. Por ejemplo, a la lista colores voy a modificar el elemento azul por celeste. Como se mencionó, las listas son mutables y podemos agregar elementos a la lista. Python provee dos maneras sencillas de hacerlo. La primera es con el comando append. Cuando lo usamos, Python coloca un nuevo elemento al final de la lista. La segunda manera es con el comando insert. Podemos agregar el elemento en cualquier posición de la lista con este método. Por ejemplo, le decimos a Python el índice y el valor de nuestro nuevo elemento.
Si deseamos eliminar algún elemento, podemos hacerlo de acuerdo a la posición del elemento o a su valor. Para hacerlo por la posición usamos del, seguido del nombre de la lista y la posición del elemento. Si lo que queremos es eliminarlo de acuerdo a su valor, podemos eliminarlo y al mismo tiempo almacenarlo en una variable o simplemente eliminarlo y ya está. Para eliminarlo y almacenarlo usamos el método pop, de esta manera. Celeste se elimina y se almacena en la variable color del agua. Si solo queremos eliminarlo y no almacenarlo, entonces usamos el método remove de la siguiente manera. Podemos organizar una lista si sus datos son cadenas de texto. Con el método sort organizamos la lista de manera alfabética. Si necesitamos saber cuántos elementos contiene la lista, podemos usar len. Con len nos devuelve el valor en entero. La siguiente estructura de datos a conocer en Python son las tuplas. La tupla es casi idéntica a una lista, con la única diferencia en que una vez definida no podemos cambiar sus elementos, es decir, es inmutable. Una tupla se hace como una lista, nada más que en vez de corchetes usamos paréntesis. Podemos acceder a los elementos de la tupla de manera análoga a la lista. Para imprimir cambia de la tupla mi tupla lo hacemos de esta manera. Un diccionario almacena información de acuerdo a palabras claves y valores. Cada palabra clave está conectada a un valor. Podemos usar la clave para acceder al valor asociado. El valor puede ser un número, una cadena de texto, una lista u otro diccionario. En Python hacemos un diccionario con las llaves y el par de palabras clave y valor separadas por coma. Algunos conceptos fundamentales para trabajar con los diccionarios en Python son: cómo agregar nuevos clave-valor. Los diccionarios son estructuras dinámicas y puedes agregarles nuevos valores. Para ello puedes decirle a Python el nombre del diccionario seguido de la clave y su valor. Un diccionario puede comenzar vacío. Por ejemplo, podemos hacer el diccionario vacío solo con las llaves. Además, podemos modificar el valor de una clave del diccionario con la siguiente instrucción. Conocer estas estructuras de datos es fundamental para quien desea aprender a programar en Python. Hasta el momento hemos visto los datos en Python, los cuales son esenciales tanto en Python como en cualquier lenguaje de programación. Pero un programa que no tome decisiones no nos ayuda. Por eso necesitamos conocer la manera de poder evaluar y tomar las decisiones adecuadas en Python. En el corazón de cada toma de decisiones hay una expresión que puede ser evaluada como verdadero o falso, y es conocido como condición. Python usa los valores verdaderos o falsos para decidir qué debe ejecutar. El principal comando para la toma de decisiones es if. En Python, la sintaxis de if es como se muestra. Agregamos la palabra reservada if seguido de la condición que se debe cumplir más 2 puntos. Con una indentación definimos el código que debe ejecutarse si la condición se cumple. Si la condición no se cumple y queremos que haga otra cosa, podemos agregarle un else. Con else solo agregamos 2 puntos y con indentación colocamos el código que se ejecutará en caso la condición if no se cumple. El else no siempre es necesario. Y si además de una sola condición necesitamos más, para ello podemos usar el if. Con el if podemos tener una condición más. Podemos usar el if tantas veces como queramos. Con estas condiciones podemos tomar decisiones de acuerdo a nuestras necesidades, y en Python solo debemos agregarle 2 puntos y cuidar muy bien la indentación. Además de los condicionales, podemos conocer también los bucles para diversificar un programa. En Python, los bucles for y while son estructuras de control de flujo que permiten repetir un bloque de código múltiples veces. El bucle for se utiliza para iterar sobre una secuencia, como una lista, tupla, cadena de texto o rango, y ejecutar un bloque de código para cada elemento en la secuencia. La sintaxis del bucle for es como se muestra. El bucle while se utiliza para repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera. La sintaxis es la siguiente.
El bucle for se utiliza cuando conoces la cantidad de veces que quieres que se ejecute el bucle, por ejemplo, para recorrer una secuencia. El bucle while se utiliza cuando no conoces de antemano cuántas veces se ejecutará el bucle y depende de una condición que puede cambiar durante la ejecución. Ambos bucles son herramientas poderosas y pueden utilizarse en diferentes situaciones dependiendo de los requisitos específicos del programa. Es importante tener cuidado con los bucles while para evitar bucles infinitos si la condición nunca se vuelve falsa. Con los datos, los operadores, los bucles y los condicionales ya podemos hacernos los propios programas funcionales. Pero en ocasiones necesitamos ejecutar los mismos cálculos múltiples veces. Para ello podemos usar la programación modular. En Python, una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea en específico. Las funciones son una parte fundamental de la programación modular, permitiendo dividir un programa en partes más pequeñas y manejables. Al definir funciones, puedes encapsular lógica específica y luego llamar a esa función tantas veces como sea necesario. La sintaxis básica para definir una función en Python es la siguiente, donde def es la palabra clave que indica el comienzo de la definición de la función, seguido del nombre de la función. En ocasiones puede haber parámetros, estos encapsulados en paréntesis, y el return, una declaración opcional que especifica el valor que la función devuelve. Las funciones en Python son herramientas poderosas que facilitan la organización y reutilización del código, lo que contribuye a la creación de programas más estructurados y mantenibles. Concluimos este breve resumen con algunas aplicaciones de Python. Pues bien, Python se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones debido a su versatilidad y facilidad de uso. Aquí se detallan algunas de las aplicaciones más comunes. El desarrollo web. Django es un framework completo para el desarrollo web que sigue el principio de baterías incluidas, proporcionando herramientas para la creación rápida de aplicaciones. Flask es un framework más ligero pero flexible. Ambos son ampliamente utilizados en el desarrollo de sitios web y aplicaciones web. Análisis de datos. Librerías como NumPy y Pandas son utilizados para manipulación y análisis de datos. Matplotlib es una biblioteca para la creación de gráficos y visualizaciones. Juntas, estas herramientas son esenciales para científicos de datos y analistas. Inteligencia artificial. TensorFlow y PyTorch son frameworks populares para la construcción de modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Python también se utiliza en la implementación de algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales. Automatización. Python es ampliamente utilizado para escribir scripts y automatizar tareas. Su sintaxis sencilla y su amplia biblioteca estándar facilitan la creación de herramientas de automatización para tareas administrativas, procesamiento de archivos, etc. Desarrollo de videojuegos. Pingame es una biblioteca que facilita el desarrollo de videojuegos en Python. Aunque no es tan poderosa como algunas de las alternativas específicas para videojuegos, es una opción popular para juegos más simples y educativos. Desarrollo de aplicaciones de escritorio. Tkinter es una biblioteca estándar para la creación de interfaces gráficas de usuario en Python. Pyket es la otra opción que proporciona una interfaz más rica y funcionalidad adicional. Automatización de redes. Python se utiliza en la automatización de tareas de redes y administración de sistemas. Herramientas como Asimbre aprovechan Python para automatizar la configuración y gestión de sistemas. Desarrollo de aplicaciones móviles. Kivy es un framework que permite desarrollar aplicaciones multiplataforma, incluyendo aplicaciones móviles utilizando Python. Beware también proporciona herramientas para el desarrollo de aplicaciones nativas en varias plataformas usando Python. Diseño de interfaces gráficas. Librerías como se utilizan para el diseño de interfaces gráficas y el desarrollo de software científico. Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones de Python. La versatilidad del lenguaje y su comunidad activa de desarrolladores contribuyen a su éxito en una amplia gama de campos. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.